Tiene la palabra el excelentísimo señor don Francisco Rojo Vázquez, que está encargado por parte de la Junta de Gobierno de hacer la presentación del nuevo académico. Cuando quiera. Buenas tardes a todos. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, académicos, amigos, señoras y señores. Agradezco a la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León la invitación de intervenir en esta sesión de ingreso en nuestra institución del doctor don Julio López Abán, con el que he ido estrechando lazos desde que regresé a León a principios de los 90, y a partir de entonces hemos coincidido en congresos de la sociedad que nos une, la Sociedad Española de Parasitología, y en reuniones de trabajo para planear y desarrollar proyectos de investigación conjuntos. Es por ello una enorme satisfacción presentarles a ustedes en este acto a un reconocido parasitólogo que hace posible diariamente que los lazos que unen a las medicinas sean cada vez más estrechos. En relación con la relación entre las medicinas en la antigüedad, tanto la salud humana como la de los animales estaba en manos de los primitivos curanderos, que eran casi todos sacerdotes, y que adquirían sus conocimientos anatómicos y patológicos a partir de animales que sacrificaban para ofrecérselos a los dioses. Esa tarea unitaria, esa idea unitaria de las medicinas está simbolizada en uno de los centauros, que es el centauro bueno. Los demás eran centauros que tenían fama de pendencieros, borrachos y mujeriegos. El centauro bueno era Quirón, el padre de la medicina, de las medicinas, que para ser más exactos, que era médico, era veterinario, era boticario, era botánico, y transmitió sus conocimientos a algunos de sus discípulos, entre los cuales estaba Esculapio, que todos conocemos. Desde que se supo que hay enfermedades comunes al hombre y a los animales, se reconsideró la situación del hombre como rey de la creación, al descubrirse la semejanza que existe, la semejanza que hay en el modelo básico de lo que denominamos vida superior, y que compartimos tanto con animales filogenéticamente cercanos como tremendamente alejados de nosotros. Precisamente la demostración de la inespecificidad de algunos patógenos es una prueba definitiva de los datos y de los lazos que unen a todos los seres vivos. Sin entrar en consideraciones diversas, que no vienen al caso, se puede decir que hemos sido excesivamente antropocéntricos, en mi opinión, y muy poco preocupados por la naturaleza y por los animales en el sentido más amplio del término. En efecto, hasta el siglo XVIII casi nadie discutió la plenitud de los derechos del hombre sobre todas las criaturas de la naturaleza, e incluso algunos hombres preclaros de la época, por ejemplo San Agustín, Santo Tomás de Aquino, etc., aceptaban sin ninguna duda que el hombre se aprovechara de los animales sin plantearse cuestiones éticas, aunque condenaban la crueldad sobre ellos. Y por supuesto la reforma de Lutero tampoco hizo ascos a esas teorías y esas ideas, y hablaba del dominio del hombre sobre los demás seres vivos, aunque aceptó en algún momento que los animales tienen una cierta dignidad. En definitiva, la visión antropocéntrica de la vida perjudicó considerablemente al progreso de las ciencias médicas, que tuvieron que esperar hasta el siglo XX, hasta el siglo pasado, para aceptar que los procesos biológicos son comunes a todas las especies, manteniéndose este enfoque no inclusivo con trabajos sobre salud pública y sobre zoonosis, ya terminó acuñado en el siglo anterior. Pero la aparición de pandemias víricas como
que se han iniciado, muchas de ellas a partir del inicio, del comienzo de este siglo XXI, ha hecho reconsiderar la necesidad de una colaboración intensa que incluyera la medicina, la veterinaria, la biología, en el sentido más amplio del término, las ciencias ambientales, la economía, la antropología y la sociología, para prevenir la emergencia y difusión de enfermedades, sobre todo infecciosas o infectocontagiosas. Pero como los problemas que afectan a la salud tienen una dimensión muy amplia, la solución necesita una unión no solo de los profesionales de la medicina, sino también de cuantos especialistas puedan aportar algo. Por ejemplo, parasitólogos, epidemiólogos, microbiólogos y ahora, creo, los ingenieros. En su discurso de ingreso en esta academia, el doctor López Abán nos va a hablar de inteligencia artificial para el desarrollo de vacunas. Tanto el título como su contenido se encuentran en un mundo que yo me atrevería a calificar de vanguardista, de la máxima actualidad además, y gracias a un trabajo arduo de recopilación y de selección de publicaciones sobre el tema por parte de nuestro académico, es una puesta al día del estatus actual de la inteligencia artificial. Hace pocas fechas, la semana pasada o hace 2 semanas, nos recordó bien, en la contestación al discurso de ingreso de una nueva académica de la lengua española, el director de la RAE, de la Real Academia Española, destacó las enormes posibilidades de progreso que supone la inteligencia artificial, pero también sus riesgos, porque ya a medio plazo habrá que establecer límites jurídicos y éticos para la protección de valores y derechos. Muchos de nosotros, desde luego, así lo confieso yo el primero, sabemos muy poco o casi nada sobre la tecnología que sostiene la inteligencia artificial. Pero no hay duda de que sus aplicaciones abren un horizonte revolucionario, universal, que va desde el uso de la lengua hasta la posibilidad de conocer mejor y controlar muchos problemas técnicos, sociales, médicos, etc. Desde un punto de vista general, la inteligencia artificial puede imitar todas las capacidades relacionadas con la inteligencia y aunque actualmente no existe una superinteligencia artificial general, por llamarla de alguna manera, capaz de resolver todas las tareas, sí disponemos de inteligencias artificiales específicas que pueden resolver algunas cosas, algunas actividades concretas. En cualquier caso, con los 2 grandes pilares de la inteligencia artificial son el aprendizaje, como siempre, y el razonamiento, como siempre. Y gracias a las novedosas infraestructuras desarrolladas en las últimas décadas es posible el aprendizaje de modelos numéricos a partir de una gran cantidad de datos que se pueden utilizar en los más diversos campos del saber. En el discurso del doctor López Abán se resaltan, se citan términos y se comentan términos y conceptos médicos, sobre todo, que mediante la inteligencia artificial pueden mejorar ostensiblemente. Por ejemplo, el diagnóstico mediante la inteligencia artificial que se refiere al software que analiza datos y los traduce en un diagnóstico a través de algoritmos tremendamente sofisticados. Son sistemas que comparan grandes cantidades de datos para poder identificar características de diferentes estructuras. Por ejemplo, huevos de parásitos, permítanme esta digresión, células sanguíneas, etcétera, etcétera. O los datos proporcionados, por ejemplo, por la tomografía axial computarizada, por la resonancia magnética nuclear, por los rayos X, por las ecografías, los audios y los vídeos, etcétera, etcétera. También hay referencias a tratamientos, epidemiología, salud pública, estudios sobre inmunidad, sobre todo, porque ese es el tema central del discurso de nuestro nuevo compañero académico. Desarrollo de antígenos vacunales, etcétera, adyuvantes de la inmunidad. El desarrollo de estas técnicas, sin ninguna duda, permitirá establecer puentes de unión entre las medicinas, la medicina animal, el bienestar animal y la salud humana, conceptos que cristalizan en algo que ya sabemos todos que empezó a tener como cuerpo de conciencia a mediados del siglo XIX.
Todos estos aspectos y otros se imbrican en la filosofía misma de los métodos de control de las enfermedades, haciendo potencialmente posible la personalización del control con vacunas, con incluso tratamientos seleccionados, personalizados. El doctor Julio López Abán nació en Aranda de Duero, uno de los municipios con más historia y más floreciente y dinamismo de la comunidad autónoma de Castilla y León. Aranda cuenta con una larga tradición industrial que se remonta a finales del XIX, que ha estado centrada en diversos aspectos, sobre todo agroalimentarios, como harineras, azucareras, y desde finales del XX en empresas estrechamente relacionadas con el mundo veterinario, o si prefieren ustedes, con el mundo agropecuario. Por ejemplo, Leche Pascual, por ejemplo, GlaxoSmithKline, etcétera, tanto en Aranda como en el entorno, en los municipios cercanos, uno de los cuales es el municipio que se denomina Milagros, donde nació un ilustre veterinario también, que estudió la carrera en la Escuela Veterinaria de León, y aquí ejerció la profesión hasta su muerte en julio de 1936, Nicostrato Vela Esteban, que fue director del Matadero Municipal de León y profesor de la Escuela de Veterinaria. También fue presidente del Colegio de Veterinarios de León y participó en la fundación de lo que fue entonces la Asociación Nacional de Veterinarios Españoles, germen de la Organización Colegial Veterinaria, que ahora, en este año, celebra, como todos sabéis, su centenario. Si me permiten la licencia, como dato anecdótico, en Aranda estuvo Napoleón Bonaparte, cuyo ejército fue derrotado en la batalla de los Arapiles, de los dos Arapiles, en Salamanca, por las tropas que mandaba el entonces duque de Wellington. Y un camino parecido fue el que hizo y ha recorrido el doctor López Abán, desde su Aranda de Duero natal a Salamanca, en cuya universidad, en cuya 8 veces centenaria universidad desarrolla su actividad docente e investigadora. Julio López Abán estudió en León, en veterinaria en León, se licenció en la especialidad de Medicina y Sanidad en el año 90 y naturalmente es doctor. En algunos documentos oficiales figura que es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca. Y permítame robarles un poco más de tiempo, unos minutos más antes de que nos brinde su conferencia el doctor López Abán, porque a propósito del grado de doctor en España, después de la LRU, que en paz descanse, en 1983, el doctorado se modificó ligeramente en el año 98, aunque no en lo sustancial, y se modificó para evitar que el título de doctor se considerara la prolongación de títulos con validez profesional, como el de licenciado, hoy graduado. Y se redujo a un solo título por universidad, manteniendo la denominación, por lo tanto, solo y exclusivamente de doctor por la Universidad de Salamanca, en este caso, pero no por ciencias biológicas, ni en su caso hubiera sido farmacia ni veterinaria, no facultad, sino universidad. Por la universidad que lo expide, en definitiva. Menos mal que el título tiene que incluir el campo de conocimiento, que supongo que el del doctor Julio López Abán lo tiene, por supuesto, en el dorso, pero no el área, aunque en este caso área de conocimiento y denominación del doctorado y de la asignatura es el mismo, coinciden, no así como otras áreas que son mucho más grandes. En cualquier caso, para terminar este breve comentario, a veces se dice que algunos solo aciertan cuando rectifican, aunque otros, cuando lo hacen, también se equivocan. Antes de su incorporación a la Universidad de Salamanca, en el periodo 93-98, ejerció como veterinario de los servicios oficiales de Agricultura y Sanidad y como veterinario en ejercicio libre. En el 99 se fue a la Universidad de Salamanca
en la que ha sido profesor asociado, ayudante, profesor ayudante doctor, profesor contratado doctor y actualmente es profesor titular de parasitología en la Facultad de Farmacia. Es coordinador del programa de doctorado de salud y desarrollo en los trópicos de la Universidad de Salamanca y miembro de la Unidad de Igualdad y del claustro de la Universidad de Salamanca y está acreditado como especialista en bienestar animal. Ha completado su formación en varios centros como la Fundación e Instituto de Inmunología de Colombia, el Instituto Nacional de Saúde en Lisboa, en Portugal, Ricardo Jorge de Saúde, el IRNASA del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Salamanca, etc. Y en Salamanca desarrolla su actividad, su carrera universitaria en las dos vertientes que son absolutamente indisociables en los más altos niveles del saber en la universidad, la docencia y la investigación, impartiendo desde el punto de vista docente asignaturas como parasitología, vacunas o vacunología, es un término tremendamente inventado, por supuesto, pero que parece que tiene sus adeptos, metodología clínica, técnicas de evaluación de nuevos antiparasitarios, producción y sanidad animal inicialmente, etc. Y en la vertiente de la investigación, en la que ha desarrollado un trabajo muy importante, abordando estudios sobre el desarrollo de vacunas contra enfermedades parasitarias y estudios sobre la eficacia de nuevos fármacos con actividad también contra los parásitos, en los que se abordan, como no podría ser de otra manera, la patogenia, la inmunología, la susceptibilidad genética, etcétera, etcétera. Ha dispuesto de financiación de organismos oficiales, entre los cuales están los dos ministerios, el de Ciencia e Innovación, el de Sanidad y Consumo, la Fundación Ramón Areces, etcétera, etcétera. Y aunque los detalles de su currículum vitae los pueden ustedes consultar pues, en la red, en cualquier fuente de información científica, pues simplemente les diré que tiene unos 60 y tantos, cerca de 70 trabajos indexados, eso que se dice indexado, que también es otra palabra así importada que suena bastante mal, pero bueno, en cualquier caso con un índice de impacto elevado en revistas mundialmente reconocidas. Ha dirigido 6 tesis doctorales, 25 trabajos de fin de máster, 22 de fin de grado y 5 tesinas, que es esa reliquia que queda todavía de los tiempos de antaño. Y todo ello ha sido reconocido con una evaluación positiva de la actividad docente e investigadora, con 3 sexenios de investigación y 4 quinquenios de docencia. Ha sido secretario científico del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de USAL, de la Universidad de Salamanca, y de las redes sociales del Fondo de Investigación Sanitaria, y es el secretario científico de un centro creado en Salamanca, muy fructífero, muy activo, muy dinámico, que se llama Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca. Las siglas, el acrónimo es CIETUS, si no me equivoco. Bien, ha sido invitado a impartir conferencias y ponencias en muy diversos ámbitos, y si tienen ustedes la curiosidad de leer el discurso impreso del doctor López Abán, comprobarán que ha tenido la humildad y la delicadeza de no referirse a sus propios trabajos sobre enfermedades parasitarias, principalmente sobre fasciolosis, que es uno de los problemas importantes que siguen siendo todavía, y que ha constituido una de las bases, una de las actividades más importantes de la vida investigadora de Julio López Abán. Una parasitosis de los animales, sobre todo de los humanos también, porque los humanos en definitiva somos también animales, como es lógico, y son trabajos relacionados con vacunas y con terapia antiparasitaria que le han hecho tener 2 patentes sobre, como digo, vacunas y nuevos antiparasitarios. Y trabajando en la Facultad de Farmacia, y termino, en la Facultad de Farmacia, sin la exigencia requerida para el ejercicio profesional,
me parece obligado resaltar, como él hace siempre en su currículum, que está colegiado en el Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca con el número 696. Termino ya y lo hago con la esperanza y el deseo de que tras su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, titulado Inteligencia Artificial para el Desarrollo de Vacunas, el doctor López Abán nos aporte dinamismo, ilusión y los conocimientos adquiridos fruto de su actividad que muy brevemente he relatado, he referido. Con el permiso de nuestro presidente, le cedo la palabra al nuevo académico, el doctor Julio López Abán. Muchas gracias, nada más. Muchísimas gracias, profesor Rojo. Paso a leer mi discurso. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, es para mí un honor estar en la vieja Facultad de Veterinaria, sin duda germen de la actual Universidad de León. Quiero en primer lugar mostrar mi agradecimiento a la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León por haberme elegido académico correspondiente después de valorar mi doble condición de profesor de la Universidad de Salamanca y de veterinario, que me han acompañado durante toda mi vida profesional. También agradezco a mi familia del viejo y nuevo mundo que me ha estimulado siempre en mis objetivos académicos y profesionales, en especial a mi esposa y a mis hijos. Sin ellos hoy no estaría aquí. No puedo dejar de mencionar a mi hermano y a mis padres que hicieron lo indecible para que cumpliera el sueño de saber de animales. Tengo la fortuna de encontrar entre los académicos a muchos de los profesores de los que soy espejo, pues fue en los muros de este edificio y después en el campus de Dorazana donde recibí mi formación universitaria. Espero estar a la altura de sus expectativas después de tantos años. También agradezco a la Junta de Castilla y León por la beca que me permitió tomar el camino de la investigación, a los profesores que dirigieron mi tesis doctoral, Antonio Muro y Vicente Ramajo, en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, así como a los demás investigadores y compañeros becarios de aquella época. También agradezco a la Universidad de Salamanca la buena acogida en la Escuela Politécnica Superior de Zamora primero y la Facultad de Farmacia después. En ella he encontrado, junto a mucho trabajo, el apoyo, la gentileza, la libertad y la confianza para cumplir objetivos académicos y de contribución a la institución como secretario. De la Facultad de Farmacia, del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, como miembro del claustro y la Unidad de Igualdad. No me atrevo a mencionar expresamente ningún nombre, pues la lista es muy larga entre los profesores, investigadores, doctorandos, técnicos de los servicios de la Universidad de Salamanca. También tengo la satisfacción de agradecer a Francisco Rojo como mentor desde el final de mi tesis doctoral, los proyectos de investigación y el acceso a esta academia. Se denominan inteligencia artificial aquellas aplicaciones informáticas que realizan tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, como el razonamiento, aprendizaje, toma de decisiones o comprensión del lenguaje natural. Los términos de aprendizaje automático o machine learning se aplican cuando pretendemos que un ordenador realice tareas específicas sin darle las instrucciones explícitas precisas sobre el modo de realizarla. El aprendizaje puede ser supervisado cuando le damos los posibles casos etiquetados para que aprendan las respuestas correctas en un proceso de entrenamiento. También puede ser no supervisado cuando proporcionamos casos al programa y éste debe buscar las relaciones y clasificarlas. Por último, puede ser aprendizaje con refuerzo, que implica proporcionar al programa las correcciones sobre los casos incorrectos. Un tipo de aprendizaje automático es Deep Learning o aprendizaje profundo, que es la rama de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales. Una vacuna es un preparado biológico complejo que contiene un antígeno específico o el ácido nucleico que lo codifica de una enfermedad, un germen atenuado o inactivado, una fracción, una proteína o una secuencia de ADN o ARN. Un adyuvante de inmunidad que intensifica y modula la respuesta inmunitaria, y excipientes que protegen y facilitan el acceso del antígeno a las células inmunitarias. Una vez que se administra una vacuna, el antígeno específico es reconocido por el sistema inmunitario, lo que desencadena la respuesta humoral y celular.
El último rasgo que queda para definir una vacuna es que es capaz de proteger contra una enfermedad de manera específica a lo largo del tiempo, más allá de la vida media de cada uno de sus componentes. Las vacunas se utilizan comúnmente para prevenir enfermedades infecciosas, hecho que es percibido correctamente en la sociedad. También se usan como tratamiento contra algunas enfermedades infecciosas y en un futuro cercano es posible que haya vacunas eficaces para tratar ciertos tipos de cáncer, como los de las células que expresan en su superficie la proteína PDL1. Debemos diferenciar claramente los tratamientos con antisueros compuestos por anticuerpos específicos, que si bien tienen su modo de acción por mecanismos inmunitarios, se diferencian de las vacunas en que no son generados por la estimulación del sistema inmunitario del propio individuo. Es el caso de los sueros contra el tétanos, difteria, botulismo, gangrena gaseosa o venenos de serpiente y arañas. También debemos destacar que las enfermedades infecciosas como el SIDA o la hepatitis C, para las que no se han conseguido vacunas con protección suficiente, están siendo tratadas eficazmente con medicamentos que interfieren en enzimas como transcriptasa inversa, integrasa, polimerasas y proteínas reguladoras necesarias para la multiplicación y diseminación de estos virus. A continuación hablaré de la gran empresa que es el desarrollo de vacunas. Por un lado, desde una perspectiva histórica, para identificar nuevos candidatos, y por otro lado, del papel de la inteligencia artificial que está desempeñando en este momento al permitir la evaluación masiva y con múltiples criterios del potencial uso de un antígeno para producir una vacuna. En la atención sanitaria actual se ha multiplicado el número de las pruebas diagnósticas e intervenciones en salud. También en el desarrollo de fármacos y vacunas se utiliza información masiva procedentes de la química, clínica, inmunología, epidemiología, ensayos clínicos. Todo ello hace que la cantidad de información y actuaciones del personal sanitario se haya multiplicado. Progresivamente se han introducido las tecnologías de información y la comunicación que ayudan a reducir el tiempo empleado en los procesos de búsqueda. Durante la pandemia de COVID se han ido introduciendo sistemas informáticos más complejos y con mayor capacidad, como los sistemas de reglas predefinidas, sistemas experto-estadísticos o sistemas de procesamiento de datos, aunque sin capacidad de adaptación o mejora mediante aprendizaje. Alivian el trabajo repetitivo de tareas sencillas y reducen los errores. En la actualidad se están probando múltiples herramientas basadas en distintos algoritmos de inteligencia artificial. Los objetivos de aplicación, herramientas, datos de entrada y los resultados todavía no son conocidos a gran escala y están en proceso de validación. En estos años se han generalizado las guías clínicas en las que se siguen protocolos estructurados para el diagnóstico, la prescripción de tratamiento y seguimiento de los pacientes. Es frecuente escuchar vía clínica de cáncer de pulmón, unidad de columna vertebral, entre otras muchas. Se utilizan datos de la anamnesis, análisis de suero, sangre, orina, vacunaciones y otros datos. Además, estas aplicaciones de inteligencia artificial permiten clasificar a los pacientes en niveles de riesgo bajo, medio y alto, y las expectativas de cada paciente. En salud pública hace muchos años que se hacen registros epidemiológicos y modelos estadísticos de predicción. La abundancia de sus datos los hace idóneos para hacer bases de datos y tratarlas informáticamente. La inteligencia artificial aumenta la potencia de los sistemas de análisis de datos, de riesgo, la capacidad de predicción de la evolución de casos, eficacia y eficiencia de los programas de intervención en salud. En los últimos años, la inteligencia artificial ha permitido recoger automáticamente datos de geolocalización, temperatura corporal, sonidos de tos y de la voz, distancias de seguridad, uso de mascarillas o reconocimiento de personas. El desarrollo de medicamentos es interdisciplinar e integra conocimientos de química, inmunología, farmacocinética, eficacia, estabilidad, toxicidad. Se manejan datos de los distintos niveles de organización que incluyen moléculas, células, tejidos, órganos, individuos y poblaciones. La inteligencia artificial se aplica especialmente en los procesos iniciales del diseño de moléculas y selección in silico para estudiar toxicidad, capacidad de unión a los receptores de moléculas con funciones vitales o similitud con estructuras activas. En las fases preclínica y clínica también se busca predecir actividad neutralizante en inmunoglobulina, resistencias a antibióticos, respuesta inmunitaria,
seguridad y la posibilidad de reposicionamiento de medicamentos ya autorizados. También tiene utilidad para modelizar procesos de fabricación y cadenas de suministro de medicamentos. El desarrollo de vacunas será estudiado más adelante. Otra de las vertientes interesantes de la inteligencia artificial es la gestión de la documentación escrita, como las historias clínicas, los mensajes en redes sociales y las publicaciones científicas. La cantidad de material escrito es ingente y ya es inalcanzable para el experto de cada tema. Se utilizan sistemas de clasificación, selección y extracción de información de manera automática, más allá de las aplicaciones de términos de búsqueda, operaciones booleanos y los filtros disponibles en las bases de datos. No todas las situaciones que ocurren en los sistemas sanitarios son susceptibles de ser resueltas mediante inteligencia artificial. Solamente aquellas actividades en las que es posible algún tipo de normalización para adquirir y gestionar los datos. En el caso del aprendizaje automático, se necesita un trabajo previo de entrenamiento y validación de los algoritmos y unas condiciones de uso en las que el profesional sanitario sepa cuál es el rendimiento y los momentos que tiene que revisar manualmente las propuestas del algoritmo. En el momento actual, el número de algoritmos que se está probando en salud es numeroso, por lo que solo recogemos los publicados en los últimos años con sus objetivos, los datos con los que trabaja y la base teórica asociada. La clásica historia clínica, una vez digitalizada, es una de las que más rendimiento puede dar. También hay versiones más simplificadas como entrevistas, cuestionarios o encuestas. Otros registros son los documentos de imagen, tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear, rayos X, ecografías, audio y vídeo, que gracias a este desarrollo tecnológico es posible manejar de manera más ágil. El reconocimiento de formas, imágenes, sonidos y palabras del lenguaje natural ha abierto la posibilidad de recogida y tratamiento automático de datos en tiempo real. La regresión logística, los árboles de decisiones son algoritmos de aprendizaje supervisado que son apropiados para el diagnóstico de cáncer de mama o la enfermedad de Alzheimer y para el pronóstico de enfermedades cardiovasculares, supervivencia de pacientes con cáncer o enfermedades crónicas, y ante el análisis de factores de supervivencia y factores de riesgo de enfermedad coronaria. Son algoritmos bien aceptados por los clínicos por ser fáciles de interpretar. Los algoritmos K-Nearest Neighbors y Support Vector Machines son de aprendizaje automático supervisado como los anteriores, pero además de generar clases de pacientes autónomamente, se utilizan para diagnosticar cáncer de mama, de próstata y cardiopatías. También se usa para predecir respuestas al tratamiento en enfermos de esclerosis múltiple, cáncer, diabetes y la supervivencia en intervenciones quirúrgicas. Además, tiene la capacidad de analizar imágenes radiográficas, electroencefalogramas y registros respiratorios o de voz. Los algoritmos de aprendizaje automático para procesamiento del lenguaje natural, desarrollados para la interacción con los ordenadores y el lenguaje humano, tienen interés para analizar grandes cantidades de texto médico y extraer información. También permite identificar patrones de lenguaje de las conversaciones con los pacientes que indiquen alteraciones mentales o emocionales. Varias plataformas permiten traducir, resumir y analizar grandes volúmenes de texto. Las redes neuronales convolucionales es una herramienta de Deep Learning que utiliza múltiples capas de filtros para extraer características y patrones de las imágenes de entrada y poder clasificarlas y hacer predicciones. Se usan aplicaciones para diagnóstico por imágenes de TAC, resonancia magnética. La utilidad en el reconocimiento de objetos, rostros y visión por computadora a tiempo real permite identificar desde huevos de parásitos en preparaciones hasta patrones celulares en leucemia. Algunas aplicaciones son AlexNext, VGG para TAC, UNET para imágenes de resonancia magnética, DenseNet para el procesamiento de imágenes y visión por computadora. La plataforma ChatGPT es una aplicación de Deep Learning capaz de generar texto coherente a partir de otra entrada de texto. En medicina se utiliza como ayuda para obtener información sobre diagnóstico y tratamiento y sustenta aplicaciones como MedWatch, Ada Health o Babylon Health de información sanitaria para pacientes. Desde la noche de los tiempos, el hombre ha intentado prevenir las enfermedades contagiosas. La peste, la viruela u otras aparecieron de manera repentina y con gran número de enfermos y alta tasa de mortalidad. Sin embargo, había un aspecto esperanzador que caló en las sociedades. Las creencias no del todo precisas
de que una vez que alguien pasa la enfermedad por primera vez se vuelve inmune y que los supervivientes pueden proporcionar la clave para curar la enfermedad. La primera práctica conocida para proteger activamente contra una enfermedad como la viruela, con los rasgos expuestos en la definición de vacuna, aparece en textos del siglo X en la India y China. Este procedimiento, conocido como varolización, consistía en utilizar polvo de escaras o ropas contaminadas de enfermos con formas benignas de la enfermedad para inmunizar a niños. En el siglo XVII, Mary Montagu, esposa del embajador británico en Turquía, difundió esta práctica en Inglaterra. La varolización tenía efectos secundarios graves con muertes, pero era muy ventajosa frente a la infección natural en la que moría entre el 20 y el 40% de los afectados. Años más tarde, el médico inglés Edward Jenner observó que las ordeñadoras de vacas tenían muy pocas lesiones de viruela en comparación con el resto de la población. Él pensó que las lesiones cutáneas en los pezones de las vacas podían ser una variedad benigna de viruela y que podría conferir inmunidad contra la viruela humana. Seguidamente, Jenner llevó a cabo la inoculación en la piel de un niño con linfa de estas lesiones y se comprobó que aparecían pequeñas vesículas que sanaban rápidamente. Luego Jenner inoculó al niño con la viruela humana y comprobó que no desarrollaba la enfermedad. Jenner había utilizado un agente infeccioso de otra especie, heterólogo, que confería inmunidad perfecta. Tan solo 7 años después, el descubrimiento se completó con el primer plan de vacunación a escala global de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, encabezada por Jaime Balmis, promovida por el rey Carlos IV en los territorios de ultramar de la corona española. Es necesario llegar a Pasteur, quien realizó aislamientos y cultivos de bacterias de manera sistemática para incorporar las bacterias atenuadas por condiciones de cultivo disgenésicas o poco adecuadas para su desarrollo normal. Otros ejemplos son los agentes del cólera aviar, el carbunco bacteriano y la rabia. En este momento también se abría la puerta a las vacunas con gérmenes inactivados, que tienen la gran ventaja de no revertir a formas virulentas. También se consiguió inactivar la toxina tetánica y difterica y transformarlas en anotoxinas útiles como vacunas. Podemos considerar que eran las primeras vacunas subunidarias. Es necesario destacar la participación de los animales de laboratorio en el desarrollo de vacunas, ya que permitieron meter en el laboratorio algo tan complicado como es una vacuna, un hospedador susceptible y un agente infeccioso. Durante la primera parte del siglo XX se consiguieron vacunas contra la tosferina, que combina toxoide y células bacterianas, y contra la tuberculosis obtenida por múltiples fases en medios de cultivo. También se desarrolló la hermana de las vacunas, la inmunoterapia, con sueros como el antitetánico y antidifterico, que se produjo en caballos. Para mejorar la producción de antisueros se utilizaron por primera vez las sales de aluminio como adyuvante de inmunidad. Este avance fue asimilado rápidamente por las vacunas que contenían antígenos inactivados. Era necesario un sistema que protegiera los antígenos de la degradación y aumentara la respuesta inmunitaria del hospedador. En la segunda mitad del siglo XX hubo un desarrollo frenético en vacunas integrado en la revolución metodológica que estaba ocurriendo en todas las disciplinas afines, como la química, fisiología, bioquímica, inmunología, biología molecular o farmacología. Se obtuvieron vacunas atenuadas e inactivadas, mucho más puras y seguras contra la fiebre amarilla, influenza, sarampión, rubeola, paperas, polio, hepatitis A, entre otras. En su producción se aprovecharon las mejoras en medios de cultivo definidos, los embriones aviares, cultivos celulares y modelos animales específicos. El descubrimiento del ADN y las técnicas de biología molecular permitieron obtener proteínas antigénicas primero purificadas y después recombinantes producidos en vectores de expresión como Escherichia coli, baculovirus de insectos o levaduras. Son ejemplos las vacunas contra la hepatitis B o contra los papilomavirus causantes del cáncer cervical. Se consiguieron también vacunas que incluían polisacáridos solos o conjugados con proteínas contra meningococos o neumococos. A esta altura podemos considerar que este enfoque metodológico, prueba-error, con las vacunas han producido unos resultados muy satisfactorios en cuanto a número de vidas salvadas, secuelas con enfermedades evitadas, ahorro económico y bienestar tanto en el hombre como en los animales domésticos. Hoy en día, la mayoría de las vacunas aplicadas proceden de este tipo de abordaje metodológico.
Adicionalmente, estas vacunas cuentan con dos hitos indiscutibles, como son la erradicación de dos azotes como son la viruela humana en 1980 y la peste bovina en 2009. Al principio del siglo XXI comienza a hablarse de desarrollo racional de vacunas, o mejor, desarrollo de vacunas a partir de hipótesis, como contraposición del enfoque anterior de prueba-error. En este abordaje metodológico entran nuevos elementos, los repositorios de información sobre las moléculas de la vida, las herramientas informáticas para navegar y manejar gran cantidad de datos, los ordenadores con gran capacidad de cálculo y los aparatos de procesamiento masivo de muestras o de alto rendimiento. Nos toca emitir hipótesis y establecer ensayos para comprobarlas y extraer el conocimiento aplicable a la mejora de la salud. El modo en que se combinan estos avances tecnológicos se concreta en 4 modalidades: la vacunología reversa, estructural, de sistemas y funcional. El primer nombre que aparece es la vacunología reversa. Este primer esquema consiste en predecir todas las moléculas posibles presentes en un genoma, producir como recombinantes todas esas proteínas en un sistema de expresión y purificación apropiado, disponer de un modelo animal de la enfermedad y tener a mano un sistema para evaluar la protección que confieren los candidatos. Un ejemplo exitoso es Neisseria meningitidis, en cuyo genoma se encontraron 600 genes, de los que solo se obtuvo su recombinante en 350 casos. Solamente 28 suscitaron respuesta de anticuerpos, y de ellos solo 4 eran capaces de destruir al germen con ayuda del complemento, los cuales constituyen la base de una vacuna comercializada. Posteriormente se mejoró el procedimiento incorporando los genomas de un número representativo de los aislados en circulación, de manera que esté el repertorio completo de genes de una especie o pangenoma. Una vez que disponemos de más genomas, podemos hacer comparativa con otras especies, sustraer los genes que están asociados con aislados a patógenos o del hospedador, centrarnos en aquellas proteínas expuestas en la superficie, secretadas, o bien utilizar las secuencias muy conservadas en las cepas disponibles para escoger los candidatos con mayor potencial. La vacunología reversa permite identificar candidatos independientemente de su abundancia, antigenicidad o posibilidad de cultivo en el laboratorio. Por otro lado, está limitado en la identificación de estructuras tridimensionales, formación de polímeros, o para identificar antígenos no presentes en el genoma, como son los polisacáridos. Otro punto de vista es la vacunología estructural, que aporta soluciones en 3 vertientes: mejorar la conformación y estabilidad de los antígenos, aumentar la especificidad antígeno-anticuerpo y, por último, suscitar respuesta específica celular, diseñando péptidos capaces de encajar en los receptores del complejo mayor de histocompatibilidad. Estos objetivos se pueden cumplir por el desarrollo de la cristalografía de rayos X, resonancia magnética, espectrometría de masas, proteólisis parcial y análisis de mutagénesis, entre otros. Se manejan conceptos venidos de la química como complementariedad de formas, flexibilidad conformacional, modelado y acoplamiento molecular. En cuanto a la mejora de la conformación, tenemos un ejemplo con el virus respiratorio sincitial. La glucoproteína F es una diana para anticuerpos neutralizantes. La conformación perfusión tiene los determinantes antigénicos de mayor poder antivírico, pero es inestable y poco inmunógena. El estudio de la estructura cristalizada de la forma perfusión y el anticuerpo D25 contra ella permitió diseñar un antígeno perfusión estable y muy inmunógeno, que inducía anticuerpos con gran capacidad neutralizante del virus. También se obtuvieron 2 anticuerpos más potentes que el monoclonal de referencia. El segundo frente de la vacunología estructural está dirigido a identificar nuevos antígenos basados en los anticuerpos protectores producidos por enfermos o infectados convalecientes. Primero se recogen las células productoras de anticuerpos o plasmablastos, después se cultivan en clones de forma que se puedan secuenciar las partes variables de cada anticuerpo y obtener cantidad suficiente para saber si reaccionan inmunológicamente contra el agente infeccioso que estudiamos. Seguidamente se evalúa la capacidad funcional, fagocitosis, bacterolisis, citotoxicidad, supervivencia de los animales inoculados de cada uno de los anticuerpos. Y se identifican los determinantes antigénicos diana de estos anticuerpos.
Después, los antígenos reconocidos se caracterizan con ensayos de proteína, inmunopeptidómica, mutagénesis, conservación de la secuencia, etc. Y se sintetiza una gama de variantes para escoger otra vez en pruebas funcionales, especialmente en modelos de infección con animales, las que produzcan mayor inhibición del agente infeccioso. Así, los primeros estudios se realizaron con Staphylococcus aureus, responsable de sepsis, neumonía y meningitis. Staphylococcus aureus, responsable de infecciones cutáneas, respiratorias, auditivas y sepsis. El tercer frente es identificar péptidos antigénicos que se acoplen y estimulen las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y 2. Estas moléculas poseen un surco con una conformación característica determinada por la secuencia específica de aminoácidos de cada alelo que se posea. Por lo que es necesario estimar las secuencias que se acoplarían para cada una de estas variantes alélicas. Se ha encontrado que muchas de las secuencias conservadas y funcionalmente imprescindibles para los agentes patógenos tienen conformaciones que las hacen invisibles al sistema inmunitario, por lo que es necesario hacer retoques en los ángulos de los enlaces y sustituir aminoácidos para conseguir que se acoplen a las moléculas del complejo de histocompatibilidad y puedan inducir respuestas protectoras. También la biología de sistemas busca entender los procesos biológicos complejos en términos de redes de interacción entre los componentes moleculares, células, tejidos, órganos y organismos completos. En este enfoque metodológico se propone el tratamiento masivo de datos de las ómicas, genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, combinados con potentes herramientas informáticas y matemáticas para poder hacer modelos de los sistemas biológicos y encontrar los rasgos distintivos asociados con protección y aplicarlos para obtener vacunas. Su aplicación a vacunas implica 4 pasos: la introducción de una perturbación del sistema inmunitario, como es una infección, la aplicación a gran escala de técnicas de tipo molecular, celular, tisular y sistémicos para obtener amplios perfiles, la generación de modelos matemáticos para tratar de explicar y predecir la estructura y comportamiento del sistema perturbado. Y por último, la identificación de los patrones predictivos característicos que permiten identificar los mecanismos moleculares de la vacunación. Un ejemplo de cocidosis aviar: inicialmente se identificaron infecciones espontáneas por Eimeria tenella en gallinas ponedoras y broilers mediante recogida de datos clínicos y productivos en casi 600 explotaciones. Se hicieron estudios de diversidad genética y eficacia de la vacuna para COX. Los patrones indicaron que la protección estaba mediada por interferón gamma e indicaron la especificidad de la respuesta inmunitaria para cada genotipo. Un paso más es la vacunología funcional, con la que se buscan las secuencias funcionalmente imprescindibles para la vida de los parásitos como candidatos. Se utilizan datos del genoma, los transcriptomas, los proteomas, las estructuras de los antígenos y los receptores del complejo de histocompatibilidad de clase 2 para desarrollar candidatos específicos. Después, es preciso encontrar los péptidos concretos que están relacionados con una función vital. Por ejemplo, el sitio activo de una enzima lítica de los tejidos, de transporte de ácidos grasos, señalización celular, apoptosis, respuesta al estrés, o la zona de la proteína que confiere capacidad de adhesión a los eritrocitos en el caso de la malaria. Es necesario realizar estudios de interacción receptor-ligando que aporten pruebas. A la par, se hacen estudios de diversidad genética, grado de conservación de las secuencias con funciones críticas dentro de la especie, homología con otras especies y redundancia en las funciones biológicas que desempeñan. Una vez seleccionadas las secuencias candidatas, se determina la idoneidad para estimular las moléculas de histocompatibilidad clase 2 para los genotipos más frecuentes de la población diana y hacer las modificaciones estructurales necesarias para que las secuencias críticas sean reconocibles por el sistema inmunitario. Ahora es necesario probar los candidatos formulados en animales con complejos de histocompatibilidad idénticos al hombre utilizados en el diseño. Esto se puede hacer con los monos del género Aotus, que coinciden en muchos alelos de su complejo de histocompatibilidad con los del hombre. Esta especificidad tan grande obliga a que estas vacunas sean multiantigénicas para que puedan cubrir la mayor parte de la población en riesgo. El desarrollo de aplicación de vacunas, al igual que otros medicamentos, está protocolizado.
con un amplísimo sistema de evaluación de la eficacia y seguridad. Una nueva vacuna debe aportar pruebas de su actividad y ausencia de toxicidad desde el momento mismo de ser nombrado candidato vacunal. Al principio se hacen pruebas básicas in vitro, en cultivos del agente infeccioso en el laboratorio para determinar el potencial de actividad y en líneas celulares para asegurar la ausencia de toxicidad. Después se continúa con ensayos preclínicos en varias especies animales para confirmar la eficacia y seguridad en modelos de infección en el laboratorio. Finalmente, se prueban los candidatos en voluntarios sanos, en ensayos clínicos de fase 1 y fase 2 en los que predominan los estudios de toxicidad aguda y ajustes de dosis en voluntarios sanos. En la fase 3 se evalúa la eficacia en situaciones clínicas controladas, con amplia participación de pacientes que cumplen los criterios de participación en el ensayo clínico en diversas áreas geográficas. Hay un gran grado de exigencia metodológica y obligación de registrar los diseños de estos ensayos clínicos en sitios web de acceso público antes de comenzar. Una vacuna disponible en la oficina de farmacia para ser administrada en la población sigue siendo estudiada como fase 4, en programas de farmacovigilancia que aseguran la continua mejora de las vacunas. En la última década del siglo XX apareció el movimiento de medicina basada en la prueba, que propugna que cualquier intervención en salud debe ser justificada y apropiada para los fines que se persiguen, y apoyada en el conocimiento disponible. A partir de este momento comienzan a aparecer guías para mejorar la información publicada en revistas científicas para ensayos clínicos, para casos clínicos, para valorar la calidad de las publicaciones, para guías de actuación en la práctica clínica, para los estudios con modelos animales, sobre la calidad de la evidencia y fortaleza de las recomendaciones de las intervenciones en salud, entre otras iniciativas. Los estudios para el desarrollo de vacunas se benefician actualmente de estas iniciativas, pues hay un marco amplio de ítems que, una vez valorados, pueden ser de utilidad para describir y estudiar los puntos clave para llevar un candidato del laboratorio al programa de vacunación. Otro problema que surgió por el aumento de publicaciones era cómo elaborar revisiones de los avances científicos que fueran representativas y ofrecieran datos robustos para considerar si merece la pena aplicar un tratamiento determinado. Para ello se introdujeron las revisiones bibliográficas sistemáticas, con o sin tratamiento estadístico de las evidencias publicadas en estudios separados. En esta nueva modalidad de revisión se introduce la descripción de la metodología explícita y detalladamente. Se incluye la pregunta de investigación especificando el problema de salud, la población afectada, la intervención en salud y los desenlaces que se estudian comparando con una situación de referencia. Describir minuciosamente el procedimiento de búsqueda y selección y evaluación de la calidad de los estudios. Se debe incluir el modo en que se recogen, procesan e interpretan los datos. Las tres iniciativas más importantes son la Red Cochrane, el Instituto Joanna Briggs y la Declaración Prisma. Cuando disponemos de una vacuna eficaz y segura es necesario aplicarla a los grupos de personas de riesgo, donde la relación beneficio-coste es mayor. A diferencia del siglo XX, en el que el número de vacunas era limitado y se aplicaban a capas amplias de la población, en el siglo XXI habrá muchas más y parte de ellas estarán dirigidas a grupos muy específicos, inmunocomprometidos, ancianos, viajeros, trabajadores en la naturaleza, enfermos de cáncer, etc. Será necesario aplicarlas mediante criterios para obtener los mejores resultados, así como programas de salud pública muy concretos en un ambiente de confianza entre los pacientes y los sanitarios. Hasta el final del siglo XX, el trato directo había sido la principal fuente de comunicación y consejo sobre vacunas. En las últimas décadas también han irrumpido las tecnologías de la información y comunicación con páginas web, blogs o redes sociales. En el contexto actual, la percepción personal ocupa un plano dominante y las redes sociales permiten publicar mensajes cortos en tiempo real y establecer discusiones. Los investigadores que se han preocupado de detectar la oposición o duda frente a las vacunas, los temas de discusión, la veracidad de la información, los argumentos utilizados, la participación de bots, el origen de la información o los estados de ánimo respecto a vacunación y epidemias. Las enfermedades con mayor actividad en las redes sociales estudiadas han sido COVID, papillomavirus y sarampión. Estos conocimientos se han considerado necesarios
para comprender el estado de opinión de la sociedad, planificación de campañas sanitarias o también monitorización de efectos adversos. Las herramientas que se han usado, pues Bader, Keaz, LDA, BERT, están basadas en procesamiento del lenguaje natural, memoria a corto plazo, mono y bidireccional, o modelos de aprendizaje automático parsimoniosos. También se incorporan modelos de psicología social. Las técnicas de inteligencia artificial nos permiten utilizar hipótesis ya planteadas con anterioridad y que no se habían podido llevar a cabo con urgente necesidad de cálculo, la dificultad para establecer el orden de aplicación de criterios y las limitaciones por el número de muestras, animales de experimentación o pacientes. A continuación se relatan las situaciones en las que se utilizan las herramientas de inteligencia artificial y los resultados que se pretende con ellas en el diseño de vacunas. Primeramente, desde un abordaje estructural, se tratarán las mejoras estructurales de antígenos e identificación de candidatos a partir del repertorio de anticuerpos. Seguidamente se hablará de la predicción de candidatos a partir de secuencias de los genomas, transcriptomas y proteomas de variantes de cepas de agentes infecciosos de un punto de vista de la vacunología reversa. Después hay un apartado específico dedicado a los neoantígenos de células cancerosas que va más allá del estudio de secuencias. Y por último se hablará de candidatos diseñados para interferir en funciones vitales de los agentes infecciosos. Para obtener la estructura tridimensional de una proteína es necesario obtenerla cristalizada y hacer estudios de difracción de rayos X y resonancia magnética, que si bien son muy precisos y específicos, son inviables cuando hay un gran número de candidatos. Para elegir a los mejores candidatos se utilizan los modelos informáticos en 3 dimensiones. En Vaccinia-virus se consigue predecir variaciones en los plegamientos y nuevas estructuras en 3 dimensiones. También resulta útil estabilizar proteínas de fusión clase 1 de la envoltura viral del VIH que participan en la unión a los linfocitos CD4. En peste porcina africana se han buscado estructuras proteicas capaces de interaccionar con TLR5 del cerdo. Muchas veces es más accesible la estructura cristalizada de los complejos de histocompatibilidad péptido que también se pueden modelizar informáticamente. También se recurre a los modelos de receptores de membrana para estos complejos de histocompatibilidad y se predice la afinidad de péptidos de 9 aminoácidos. Se ha admitido durante mucho tiempo que los anticuerpos de un organismo podrían reconocer casi todos los antígenos posibles. Hoy sabemos que la secuencia de aminoácidos determina los antígenos que cada anticuerpo puede llegar a reconocer, por lo que el número de antígenos reconocibles está determinado por el patrimonio genético. Cada secuencia de aminoácidos en el punto de unión o parátopo se une a un epítopo o determinante antigénico concreto. Con esta idea podemos pensar en obtener todo el repertorio de anticuerpos posibles de un hospedador, buscar los puntos débiles de los agentes infecciosos e iniciar respuesta protectora. Se pueden predecir los parátopos en los anticuerpos y los epítopos en los antígenos. Se filtran epítopos de la base de datos IEDB para identificar los alergénicos reconocidos por inmunoglobulinas E. También se pueden predecir parátopos de los anticuerpos capaces de unirse al ADN del patógeno o el hospedador. De acuerdo con el paradigma de la biología molecular, una secuencia de ADN se transcribe al menos en una secuencia de ARN y la secuencia acaba formando una proteína concreta. Cada secuencia de ADN potencialmente tiene 6 marcos de lectura, por lo que se necesitan herramientas muy potentes para revisar todo el genoma de un agente infeccioso y poder identificar secuencias interesantes como vacunas. Las proteínas son los antígenos más apropiados para este tipo de estudios de vacunología reversa. La línea más clásica ha sido la predicción de inmunogenicidad a partir de secuencias del genoma, transcriptoma o proteoma, bien en formato FASTA o a partir de las secuencias que se encuentran en bases de datos como ProtecGen o IEDB. Se usan herramientas como Baxi en las versiones Gen, GN2, Machine Learning o Deep Learning, o BIRBAC-PRED. Predicen inmunogenicidad de regiones específicas y motivos de proteínas. También pueden proporcionar la localización de los candidatos del agente infeccioso y la capacidad de adhesión a la célula hospedadora. En enfermedades con alta variabilidad antigénica como la gripe o influenza, predecir el abanico de cambios que pueden acontecer en la deriva y cambio antigénico resulta muy útil para manejar las cepas vacunales en la industria. En la producción de vacunas con huevos embrionados, a medida que se van sucediendo los pases,
hay pérdida de la inmunogenicidad o de los antígenos protectores y hay que descartar aquellas estirpes afectadas. Los sistemas clásicos de inducir mutaciones inespecíficamente y comprobar sus propiedades son muy costosos en recursos y tiempo. Se han desarrollado aplicaciones que permiten identificar nuevas variantes y el grado de similitud con las originales utilizando técnicas de inteligencia artificial pensadas para procesar secuencias de longitud variable. Son técnicas desarrolladas anteriormente para el procesamiento del lenguaje natural, que se han adaptado para que en vez de manejar cadenas de letras utilicen las secuencias de nucleótidos o aminoácidos. Así, algoritmos basados en Deep Sequence to Sequence y redes neuronales bidireccionales con memoria a corto plazo se utilizan para estimar variabilidad antigénica. En el síndrome respiratorio reproductivo porcino también se ha estudiado variabilidad antigénica tratando las secuencias pangenómicas del virus. Los linfocitos B tienen inmunoglobulinas en superficie capaces de unirse a determinantes antigénicos específicos. Una vez se activan y maduran las células plasmáticas, producen anticuerpos específicos en grandes cantidades. Los linfocitos B son capaces de identificar determinantes o epítopos formados por secuencias lineales de 15 a 20 aminoácidos y también epítopos conformacionales. Para identificarlos se utilizan las propiedades físico-químicas de los aminoácidos en su punto de localización, fuerzas intermoleculares, cargas eléctricas, topografía de la superficie y capacidad de unión a los receptores. Así han aparecido herramientas informáticas en las que se producen secuencias de proteínas o ácidos nucleicos. Algunos de estos programas también predicen la capacidad de unión ATLR, estructuras en 3 dimensiones o el potencial para producir inmunoglobulinas específicas A, E y G. Algunos de estos programas clásicos son NetBCE o BepiPrep3. Estas herramientas están basadas en algoritmos de redes neuronales profundas. También hay modelos de lenguaje adaptados a las secuencias de proteínas que permiten estimar los plegamientos de estas. Los agentes infecciosos intracelulares y las células que se han transformado en cancerosas producen proteínas antigénicamente distintas de las células originales. Estas son degradadas en el citoplasma y los determinantes antigénicos llegan al retículo endoplásmico y son capaces de unirse a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y ser transportadas a la membrana celular de la célula afectada. Los linfocitos citotóxicos reconocen como extrañas estas células y desencadenan los mecanismos para destruirlas. Las predicciones se hacen en función de secuencia y teniendo en cuenta las características físico-químicas de los aminoácidos en la posición que ocupan, ahora considerando la conformación de las moléculas receptoras y sus variantes alélicas. Se utilizan datos ómicos obtenidos de nuevo o a partir de bases de datos como Integral-BAC, Protein Data Bank o IEDB. Las herramientas son numerosas y los algoritmos bases de estas herramientas son Ensemble Model basado en mecanismos de votaciones Random Forest, LightGMB o redes neuronales convolucionales. Complementariamente también pueden predecir alergenicidad y toxicidad. Los agentes infecciosos extracelulares son fagocitados y siguen otra vía para establecer la respuesta inmunitaria. Los antígenos, una vez fagocitados por las células presentadoras de antígenos, son degradados en los lisosomas hasta péptidos. Estos péptidos se sitúan en el surco del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y son transportadas a la superficie de estas células. Así los linfocitos colaboradores reconocen como extraños estos péptidos y modulan la respuesta inmunológica efectora contra ellos. Actualmente somos capaces de identificar todos los péptidos de un agente infeccioso que se unen a las moléculas de este complejo. Y a ese conjunto de péptidos lo llamamos inmunopeptidoma. Para predecir nuevos candidatos se utilizan los datos ómicos mencionados anteriormente, los datos de los inmunopeptidomas y de secuenciación de nodos de los agentes infecciosos estudiados. Las herramientas utilizadas proponen candidatos e informan sobre la estructura, propiedades físico-químicas, lugares de corte del procesamiento antigénico, sensibilidad y especificidad a distintos alelos. El tratamiento del cáncer con anticuerpos monoclonales dirigidos a neoantígenos ha mejorado las expectativas de los enfermos de manera espectacular, lo que recuerda lo ocurrido tras la introducción de los primeros antisueros contra agentes infecciosos. Esperemos que en un futuro cercano se puedan inducir estas respuestas protectoras con vacunas.
En cáncer, las aplicaciones que predicen candidatos para inmunoterapia o vacunas procesan datos de bibliotecas de péptidos de células transformadas, neoantígenos, inmunopeptidomas con cortes no tripsina y secuencias de novo. También se utilizan datos proporcionados por el exoma de pacientes con buena respuesta contra el tumor, alteraciones genéticas con procesamientos aberrantes del ARN mensajero, alteraciones de la traducción, datos de fusiones de genes, mutaciones somáticas en células cancerígenas e información clínica. Una de las hipótesis más interesantes es encontrar una molécula clave para la supervivencia y multiplicación de un agente infeccioso. Podríamos elaborar un fármaco que la bloqueara o una respuesta inmunológica que la anulara. Desgraciadamente, las funciones vitales suelen ser redundantes y desempeñadas desde varias rutas metabólicas, por lo que cuando interferimos una vía, los agentes infecciosos despliegan las vías alternativas que estaban latentes. La neutralización de los antígenos responsables de la unión de los virus a las células hospederas es uno de los mecanismos más efectivos para prevenir estas infecciones. Hasta el momento, este tipo de vacunas se ha desarrollado a partir de virus inactivados, cepas atenuadas o a partir de antígenos concretos como el de la hepatitis B, COVID o herpes zóster. La inteligencia artificial ha sido utilizada en SIDA y dengue. Se han utilizado secuencias del genoma, datos del repositorio de antígenos VIH, del Protein Data Bank, variantes genéticas de infectados con buena capacidad de neutralización, datos del transcriptoma o epítopos de la base de datos IEDB. Se han aplicado herramientas como SLAPNAV para estimar neutralización y riesgo de enfermar. También hay estudios utilizando el genoma de Plasmodium falciparum con técnicas basadas en Random Forest Specifier y estudios de interacción proteína-proteína, utilizando redes neuronales convolucionales y redes neuronales recurrentes. El desarrollo de adulantes de inmunidad pasa por nuevos materiales y modificación de características que permiten acercar los antígenos a las células presentadoras de antígenos de la piel y mucosa, para dirigir la respuesta inmunitaria. Hay geles mucoadhesivos y termosensibles y nanopartículas lipídicas para vincular los antígenos. El estudio de las propiedades físico-químicas y morfológicas con microscopio electrónico puede ser abordado con herramientas de inteligencia artificial que utilizan redes neuronales artificiales con técnicas de lógica difusa. Para el desarrollo de partículas tipo virus también se usan sistemas de análisis de imagen. El desarrollo de vacunas en el siglo XXI mantiene su objetivo de controlar y tratar y erradicar enfermedades infecciosas y tiene el reto de ampliar el horizonte a enfermedades como el cáncer. La inteligencia artificial es una herramienta para el desarrollo de vacunas como lo fue el desarrollo de las técnicas bacteriológicas, el aislamiento de virus en huevos embrionados y cultivos celulares, los modelos animales, las técnicas de biología molecular o la formación de grandes repositorios de información biomédica. La inteligencia artificial permite desarrollar las hipótesis y criterios ya planteados a lo largo de la historia de las vacunas, que no se podían realizar porque se necesitaba manejar ingentes cantidades de datos de distinto origen para proponer nuevos candidatos. Muchas gracias. He dicho. Muchas gracias, doctor López Abán. Procede ahora la imposición de la medalla que le distingue como académico correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León y facilitarle el diploma correspondiente. Siéntense un momento.
Nada, un minuto simplemente les entretengo para cerrar este acto, comenzando por la felicitación obligada al doctor López Abán por su magnífico discurso de una gran actualidad. En estos momentos todo el mundo habla de la inteligencia artificial, incluso se amenaza de su mal uso con la extinción de la humanidad. Así que, como todos los avances a lo largo de la historia de la ciencia, pues tiene pros y tiene contras. Y poco a poco la evolución, que es la madre de todos los sedimentos del propio desarrollo de la humanidad, irá poniendo cada cosa en su sitio. Ha sido un discurso muy bonito, muy ordenado, con las técnicas nuevas, más actuales de desarrollo de vacunas, fundamentalmente vacunología estructural, de sistemas, vacunología funcional y vacunología reversa, que yo creo que después de la vacunología recombinante es la primera que empieza a resolver problemas, haciendo que el punto de partida esté donde en otros sistemas estaba al final. Pero hay algunos aspectos que son particularmente novedosos, y es la atención que veo ha prestado en el desarrollo de las vacunas a las tecnologías nuevas, de la mano de esos métodos de inteligencia artificial que lo que propone son fundamentalmente el desarrollo de hipótesis que manejan gran cantidad de datos, que de alguna forma se previenen a partir de métodos clásicos más convencionales, y que solamente la utilización de la informática es capaz de procesar y llegar a conclusiones. Y me felicito de haber podido escucharle y leído en su discurso la atención que presta a los adyuvantes de inmunidad, porque todo este tipo de vacunas son vacunas exclusivamente que tratan de perfilar sobre aquello que es realmente útil para estimular el sistema inmune en una respuesta protectora. Entonces, esa excesiva purificación, si se me permite, carece de la complejidad que es un requisito necesario para que una vacuna sea inmunógena. Entonces, es preciso añadir adyuvantes, y usted le concede la importancia que tiene, porque eso está desarrollando una industria subsiguiente o auxiliar que no dejará de crecer en los próximos años. Ojalá que estos avances resuelvan algunos de los grandes problemas que tiene planteada la medicina sin apellidos en general, como enfermedades producidas por algunos virus, fundamentalmente enfermedades crónicas, el cáncer y algunas otras. De las experiencias positivas que han surgido de la pandemia, hemos podido comprobar la eficacia de tecnologías nuevas que ya no lo eran tanto, pero la verdad es que no pasaban de ser experimentales, pero que con la pandemia las vacunas de ácido ribonucleico mensajero, digamos que han tenido su desarrollo más maduro y han visto colmado el éxito con unos resultados sorprendentes. Felicito también a sus allegados, a su esposa Julia y sus hijos Antonio y Luis y todos sus amigos, porque yo creo que la ocasión lo merece. Estamos muy felices de incorporar a colegas de la Universidad de Salamanca que faltaban en esta academia para que tuvieran representatividad y que nos confiere de alguna manera la opción que pretende que sea representativa de toda la comunidad autónoma. Y ahora, simplemente para finalizar, esta es la última intervención, la última actividad antes de las vacaciones de verano. Había previsto una toma de posesión, pero se ha aplazado para el mes de septiembre, donde al menos hay dos acuerdos ya en relación con intervenciones, el día 13 y el día 20, donde se producirán tomas de posesión y conferencias. Así que aprovecho la oportunidad para desearles a todos ustedes un feliz verano, que no nos agobien más de lo que estamos agobiados ahora con esa predicción de elecciones a finales del mes de julio. Ojalá que la temperatura sea liviana y permita
lo lamentamos mucho por los colegas y amigos del sur de España que pasarán la peor parte, de los que estamos más al norte. Esperemos que no tengamos que disfrutar de tantas desventajas. Nos vemos en septiembre y ahora, como suele ser habitual, aprovechamos este acto que es un acto de homenaje, que es siempre una buena oportunidad para felicitarnos, para tomar un breve refrigerio, consecuencia de la invitación del nuevo académico correspondiente y de la propia academia. Muchas gracias.